Bien, empezando las 11 de la mañana, nosotros vamos a seguir luego charlando del tema, algo que hablamos en el final de la nota, sí, que lo pregunté obviamente para tener un poco una visión un poquito más amplia, una visión desde otro punto de vista, con respecto a lo que te decía recién, los que van a encarar el futuro de la Argentina, los que van a estar, por eso le hablaba a la gente grande, digo, usted tiene que dedicarse a vivir, los que están arriba de los 60 años por ahí tienen que dedicarse a vivir un poco más, a disfrutar de la vida. Y después los otros, los que están para abajo, tratar de hacer algo para cambiar, para que esto vaya cada vez mejor y no peor. Vivimos en épocas de falta de charlas, ¿sí? Recién escuchaban al intendente diciendo que ya no se sientan en la mesa a hablar, digo, bueno, involucrando al colegio, la violencia escolar que hay, bueno, un poco de todo, ¿sí? Por eso llamamos a alguien que sabe, una vieja amiga, ¿sí? Un poco más grande que yo, no, pero no vamos a decirle la edad igual, no, es un poco simple, un par de años nada más, un par de años. Vamos a saludar a Cecilia, unos minutos la vamos a tener, que después tiene que seguir trabajando, ¿sí? Licenciatura en Ciencia de la Educación, te lo había comentado antes, asesora pedagógica, ella me va a corregir si no es así. Ceci, gracias por atendernos. Sí. Hola, muy buenos días, Rodrigo. Un placer realmente escucharte. Bueno, gracias por atendernos. Sabemos que estás ocupada y te vamos a robar un par de minutos porque sos una especialista prácticamente en esta materia. Encaramos rápido el tema, Ceci. Lo hablábamos nosotros el lunes a la noche, ¿sí? Lo hablábamos en privado y debatíamos un poquito. Digo, en una pregunta que puede llegar a redondear todo, ¿qué le pasa al joven de hoy? ¿Por qué esa actitud? ¿Por qué la falta de sociabilidad para con nosotros? Vos que estás minuto a minuto, día a día con ellos, ¿cómo los ves? Bueno, mira, por un lado, como para contextualizar un poquito a la audiencia, Rodri, me parece, ¿no? Decirte que, bueno, que la opinión que puedo llegar a brindarte radica en función precisamente del contexto en el cual actualmente resido y trabajo, que es un pueblo ubicado al norte de la provincia del Neuquén. Sí. Así como también es el rol que ejerzo como asesora pedagógica, ¿no? Pero digo esto porque si bien de manera general hay ciertas problemáticas con nuestros niños, jóvenes y adolescentes, nuestra realidad es muy particular acá, debido precisamente al contexto que nos atraviesa, porque nosotros tenemos montañas, estamos rodeados de montañas, tenemos localidades cercanas, pero las distancias con las grandes ciudades son abismales, entonces las problemáticas que pueden tener las grandes ciudades y las problemáticas que pueden haber en un pueblo siempre van a ser distintas, ¿entiende? Claro, sí. Eso es por ahí clarificar. Y bueno, la pregunta obviamente es bastante amplia, compleja, creo que a todos nos atañe, pero bueno, voy a tratar de ser lo más clara y concreta posible. Yo creo que bueno, que a nosotros nos pasa que por ahí vemos a los adolescentes que están como inmiscuidos o metidos en su mundo, con sus teléfonos celulares, con los mensajitos de texto, con los videojuegos, con la Play, con las diferentes redes sociales, Facebook, Twitter, y decimos, pucha, ¿qué les pasa que no salen a investigar o a recrear el mundo, no? Claro. Pero bueno, creo que están en un estado así como de alienación, de inconsciencia social, ¿sí? En donde no pueden visualizar, cuestionar, problematizar nuestra realidad. Pero bueno, creo que ese es nuestro mayor desafío, y digo, desafío como pueblo, desafío como sociedad, desafío como educadores, de poder generar espacios, ¿sí? De poder buscar las distintas herramientas o estrategias que a nosotros nos posibiliten acercarnos a ellos, ¿sí? Y ver, tratar de investigar, informarnos acerca de qué cosas son las que los motivan, cuáles son sus verdaderos intereses, cuáles son sus verdaderas necesidades, ¿no? Ahora, Ceci, ¿está más cruel el joven de hoy que el de hace 10 años o 15 años atrás? No, bueno, particularmente yo creo que no. Yo creo que el adolescente, por las características propias de su edad, de su etapa, por todos los procesos que está atravesando, es naturalmente cruel, que yo siempre de hecho lo charlo con los pibes, o sea, son naturalmente crueles, ¿sí? No tienen tabúes, no tienen filtro, claro. Pero es propio de su etapa, de su característica. Ahora, pero por estos tiempos, ¿la tecnología tal vez los ha hecho un poco más duros y secos al estar en su mundo, como vos decís? Yo creo que nos aísla un poco, sí, en ese sentido, ¿no? Esto de que estar todo el tiempo metidos en ese mundito, ¿no? Creo que nos aísla bastante, pero no sé si los hace más crueles. Sí.
Puede ser que nosotros actualmente convivamos con muchísima violencia, tanto en los hogares como en las escuelas es donde más se visualiza, ahí terminan de canalizar todas las problemáticas que tienen los adolescentes y los jóvenes, ¿no? Es ahí donde se ve. Hoy se ve más, me parece. Ahora, ¿ustedes cómo lo sufren? O vos, por ejemplo, en tu rol de educadora. Digo, recién hablábamos con el intendente y nos decían que también hay responsabilidad del padre porque ahí por ahí lo apaña muchísimo con respecto a la violencia que vos decías se sufre en las escuelas. Tal vez el padre de hoy va y ataca al maestro o al profesor, antes de por ahí poner un límite al alumno en todo caso. Es que esa es la cuestión. Eso es lo que hay, falta de límites. Eso es lo que hay. Y la falta de límites y el patrón de referencia, ya los pibes no lo tienen. ¿Se entiende? Entonces, creo que la dificultad primordial está en la familia, porque la familia es la que tiene que brindar la contención, la familia es la que tiene que acompañar, ¿sí? Y obviamente nosotros también desde educación acompañamos y trabajamos en conjunto con la familia. Pero bueno, están los dos polos, están esos polos que vos decís que bueno, que no le ponen límites, que tratan de tapar todo lo que hacen sus hijos, de que defienden lo indefendible, pero también está el otro polo, que es el de que ni siquiera se acercan a preguntar cómo está su hijo. Claro. ¿Se entiende? A mí me pasa generalmente eso, yo mando un montón de notificaciones, nosotros trabajamos mucho en red, yo trabajo en paralelo con el defensor de los niños y de los adolescentes, Sí. y a mí me pasa que intervenimos de distintas maneras, a través del diálogo, de citaciones, y en las citaciones que atañen directamente a los padres, no se acercan, ¿entendés? Entonces no sabes qué es peor por ahí. No les interesa directamente. Claro, hoy le estamos quitando importancia a algo muy cierto, porque son ellos los que van a quedar dentro de un par de años, o sea, en la Argentina. Son ellos los que van a manejar las riendas de la Argentina. ¿Sí? Y por ahí la gente, la sociedad le quita importancia a esto que es muy importante. Sí, igualmente, por ejemplo, bueno, eso que vos mencionabas en referencia a las tecnologías de la información y la comunicación. Bueno, eso es una herramienta, es una herramienta, digamos, que no atraviesa únicamente a los jóvenes adolescentes, nos atraviesan a todos. Claro, a todos. Y como sociedad, todos estamos inmersos en ese contexto, en esa realidad, en esos profundos cambios, en esas profundas transformaciones tecnológicas que tienen que ver con el conocimiento, políticos, culturales, económicas, a todos nos atañe. Entonces creo que nuestro gran desafío está en eso, en tratar de buscar distintos espacios en donde los chicos puedan recrearse, buscar herramientas, estrategias que a nosotros nos indiquen cuáles son sus intereses y cuáles son sus necesidades. Y en esto me hago cargo como educadora, ¿no? Muchas veces nosotros focalizamos nuestra atención más en la inmediatez, en las urgencias y no en lo que realmente necesitan. Claro. Entonces, por ahí lo que tenemos que hacer también es trabajar en función de lo que a ellos les interesa, ¿sí? Ampliando nuestra mirada y nuestros horizontes para precisamente poder dar un poco de respuesta, ¿no? Ahora, la última, Ceci, ya te dejo ir a trabajar, sé que está muy ocupada. ¿Por dónde hay que encarar esto? Sé que es una pregunta muy compleja y muy difícil, pero digo, si tendríamos que arrancar por algo, ¿por dónde encararíamos? ¿Por hacer más rejuntes con los chicos, invitarlos a que se involucren, a que dejen un poco el teléfono en casa, salgan a hablar, una mateada? Digo, ¿por dónde se arranca? ¿Por dónde se encara esto? Yo creo que, a ver, nosotros no podemos, en relación a las tendologías, ¿no? A esto de las computadoras, de la internet, del teléfono y demás, eso es algo que tenemos. Nos guste o no nos guste, lo tenemos. Lo que tendremos que hacer en realidad es otorgarle un verdadero significado, trabajar en función de ello. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, te doy un ejemplo para trabajar, qué sé yo, desde algún área específica o de cualquier área como transversal o lo que sea dentro de un colegio, ¿no? De pronto, bueno, vos tenés un chico que en tu aula, en tu hora, que es una clase de matemática, encuentra, o en la clase de historia, te encontrás vos como profe con que el chico está trabajando o está jugando con el Facebook o con el Twitter o con alguna de esas redes sociales, Sí. en tu hora de clase. Que es frecuente que pase, que mientras el profe esté explicando, el chico esté metido con esas redes sociales, ¿entiendes? Claro. Bueno, si vos como... Digo yo, si vos como docente encontrás una situación de eso, bueno, ¿qué haces? Bueno, yo en mi caso particularmente hablaría y trabajaría otorgándole un uso pedagógico y un verdadero uso significativo a esa herramienta, qué sé yo, de pronto ver y tratar de investigar a ver cómo fue que
se inaugura, ¿no? Que se funda el Facebook, Claro. quién fue fundador, a Claro. través de qué, cómo evolucionó, en qué tiempo, darle un uso pedagógico, sí es lo que a ellos les interesa. ¿me Claro, o entendés? sea, tratar de elaborar sobre, o sea, incentivar la Sobre lo creatividad que sobre tenemos, eso. Claro. y sobre claro. lo que tenemos, porque Claro. es una realidad que tenemos. Claro, claro. No podemos olvidarnos y eliminarla, es lo que tenemos y tenemos que tratar de darle un uso significativo, tanto para nosotros como para ellos. Claro, laburar sobre la creatividad, sobre la herramienta en cuestión, ¿no? En este caso las redes sociales y demás. Tal cual, yo te di un ejemplo en ese caso. Claro, claro, claro. Después otra cosita, Rodri, bueno, nosotros Sí. acá trabajamos mucho, por ejemplo, con talleres. Nosotros trabajamos con talleres de convivencia, por ejemplo, con los pibes de primero o quinto año. Trabajamos con en relación con el hospital, trabajamos mucho con salud también, ¿no? Y pero trabajamos también con los papás. Por ejemplo, trajimos hace un par de meses atrás una psicóloga que trabajó sobre el bullying, sí, que trabajó sobre Claro. los límites y trabajó con los pibes por un lado, con los docentes por otro lado y con la familia por otro lado, sí. Entonces eso, obviamente generar espacios de diálogo, Claro. de actividades recreativas. Claro, donde puedan- tratar de involucrarlos un poco más, ¿no? Con lo que le pasa a la sociedad. Dejar Totalmente. dejar un poco tal vez lo teórico de lado y involucrarlos un poco más con las cosas sí, sociales. Sí, ¿Eh? sí, en donde ellos puedan trasladar todos Claro. sus conocimientos en su vida cotidiana, Claro. porque eso es lo que... Aparte como que los chicos vienen como un poco más, no sé si sabiondos, pero digo, de tanto leer y de tanto consumir vía internet, vía televisión, con esta información que fluye por todos lados, y por ahí vienen con alguna idea un poco más para aportar, en todo caso, al problema en cuestión que se esté tratando, ya en salud o bullying o lo que sea, ¿no? Con y alguna eso sería opinión, también alguna opinión a Claro. aportar, alguna, no solución, pero alguna opinión, ¿no? Sí, yo creo que no tenemos que, digamos, como focalizarnos en lo negativo. Bueno, ya lo tenemos, ya está, Sí. es una realidad que ya nos atraviesa. Entonces, bueno, ver qué hacemos, a ver, no tenemos que preocuparnos, tenemos que ocuparnos y tenemos que ser conscientes y comprender que los objetos que nosotros teníamos hace 5 o 10 años atrás no son los mismos, Claro. ¿sí? Y por ende no tienen las mismas necesidades y los mismos intereses ni nos motivan las mismas cosas. Bien. Entonces, ahí tenemos que ampliar nuestra mirada y buscar otras alternativas. Bien. Ceci, nosotros nos quedamos hablando con la gente, debatiendo el tema y un poquito más. Muchísimos, un millón de gracias. Espero verte, no sé, alguna vez, no vas nunca para la octava maravilla, le digo yo, en diciembre por ahí, pero después nos vamos a cruzar. Un beso enorme y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Rodrigo. Un abrazo enorme. Chau, Ceci. Chau, chau. Hasta luego, hasta luego.